venimos ante ti con un corazón dispuesto a rendirse a ti, Jesús. Sedientos de ti, te buscaremos, más que el siervo busca por las aguas. Hoy venimos ante ti con una oración, un clamor de alabanza a ti, Señor. Vivifícanos en tu Santo Espíritu. Anhelamos ver tu gloria aquí, más que una canción, es nuestro clamor a ti, Señor. Avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, y las naciones verán tu salvación. Muy buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Padre. Muy bienvenidos también a aquellos que nos están siguiendo a través de las redes. Una tarde más que el Señor nos da para poder alabarle, para poder glorificarle, para poder darle gracias también, para entregar nuestras cargas, para poder presentar nuestros cuerpos ante Él. Hermano, le pido que me pueda acompañar, que pueda desenvainar su espada. Vamos a buscar en las Escrituras, en el libro de Éxodo, capítulo 15. Yo me preguntaba, ¿por qué cantamos? ¿Por qué le cantamos a Dios? ¿Nunca se lo preguntó? Yo me ponía a pensar, ¿qué es el canto para nuestro Padre? Hay, justamente en este pasaje, se titula en mi Biblia el Cántico de Moisés. Es nuestra manera, hermanos, una herramienta hermosa que nos ha dado Dios. Yo siempre pensaba que los que debían cantar eran los que tenían lindas voces lindas. Yo siempre me escuchaba, ahora, en este momento me estoy escuchando, y a mí no me agrada mi voz, no me gusta mucho. Por eso a veces no me gusta escuchar videos o audios míos, porque no me gusta mi voz. Pero hermano, tenés que saber de que no es necesario tener una voz linda para cantarle a nuestro Padre. Dios nos ha creado con la voz que tenemos y Él ama tu voz, Él adora tu voz, le encanta cuando le cantamos. Vamos a buscar, dijimos, libro de Éxodo, capítulo 15. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios es mi Padre, y lo enalteceré. Hasta ahí la palabra de Dios. Bueno, ¿no? Reconocerlo a nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro refugio, es nuestra fortaleza.
De Él sacamos fuerza. No es nuestra, es la fuerza del Señor. Reconocerlo y decir, ¿no? Porque Él se ha magnificado grandemente en nuestras vidas. Él se ha manifestado, Señor. Él se ha manifestado en nuestras vidas. Él ha sido nuestra salvación. Y por eso, hermano, yo te pido que puedas ponerte de pie y en esta tarde, esta hermosa tarde que nos ha regalado el Señor, podamos magnificarle. Acordate, no importa si tu voz es linda, lo importante es que declares con tu boca que el Señor es tu Dios y tu salvación. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, porque una vez más estamos en tu casa. Hoy vamos a venir a magnificarte, a glorificarte, porque tú te has manifestado en nuestras vidas. Tú, Señor, nos has salvado. Tú has traído esa salvación a nuestra vida, Señor, y nos has dado esa vida verdadera. Gracias, Señor, porque tú miraste nuestra miseria de nuestro corazón y nos has traído, Señor, a tu luz admirable. Una vez más, Padre, queremos darte gracias con nuestra voz, con nuestro cántico, Señor. Queremos darte la gloria, la honra y la alabanza. Oramos, Señor, para que la palabra que se ha preparado, Señor, que tú has traído, Padre, pueda ser recibida grandemente en nuestro corazón. Una vez más, Señor, gracias y vamos a alabarte. Amén. Disponemos nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras manos, nuestras voces, como decía nuestro hermano Fabián, amén, para alabar al Señor, sí, hoy en esta tarde especial donde conmemoramos a nuestro Señor Jesucristo, sí. Vamos a alabarle, amén. Los siglos de los siglos, su grandeza infinita es, y en su trono está sentado, reinando con autoridad. Vive por los siglos de los siglos, su grandeza infinita es. Su grandeza infinita es, en su trono está sentado el Señor, y en su trono está sentado, reinando con autoridad. Él es incomparable, el único digno de alabar. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Te alabamos, Señor. A ti, Cordero inmolado. Vive por los siglos de los siglos. Su grandeza infinita es, en su trono está sentado, en su trono está sentado, reinando con autoridad, reinando con autoridad. Vive por los siglos de los siglos,
su grandeza infinita es, y en su trono está sentado, reinando con autoridad. Eres incomparable, el único digno de alabar, el único digno de alabar. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Te adoramos, Señor. Cordero inmolado eres tú. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Cordero inmolado, justo y fiel, honra y poder le pertenecen a Él. Alzo mis manos, alzo mi voz, para dar gloria al Cordero de Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Declara la iglesia. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Tú eres Señor. Has vencido, Señor. Has vencido a la muerte. Digno eres tú, Señor. Dice en su palabra, en Hebreos 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Quizás hoy viniste con un problema, con cargas, con un pecado. La palabra es clara. Amén. Nuestra vista tiene que estar solo puesta en Jesús. ¿Lo cree, hermano? Vamos a adorar al Señor. A nuestro derredor, testigos fieles del Señor, despojémonos
de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Teniendo a nuestro derredor, testigos fieles del Señor, despojémonos de que, mi hermano, de todo pecado y placer que nos apartan de su amor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en ti, Señor, puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Ponemos nuestra vista en ti, Señor. Teniendo a nuestro derredor testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer, de todo pecado y placer que nos apartan de ti, Señor. Corramos sin parar, puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Te adoramos, Señor. Digno. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios, adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció, Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí.
eres Rey, Señor. Has vencido, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz por ti y por mí. Gracias, Señor. Digno eres tú. Nuestros ojos, Señor, queremos fijar en ti. A ti, Cordero inmolado. Te adoramos. Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. A ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. ¿Quién como tú? ¿Quién es? A ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. A ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor
por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. Aleluya a ti, Señor. Estamos, Señor, con un corazón rendido a ti, reconociéndote como nuestro Señor. Reconociendo que tú reinas, Señor, en cada situación, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro gozo, Señor, en nuestra tristeza, tú estás, Señor. En nuestra salud, en nuestra enfermedad, Señor, ahí estás tú. Todo por tu sacrificio, Señor. Nos permites estar en tu casa y adorarte, Señor. Venimos a rendirte nuestro corazón, Señor.
rostro herido, ensangrentado y abatido. Al verte así, caigo rendido. Puedo sentir tu amor. Profunda herida en tu costado, que una lanza de soldado con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mí. Déjame ver tu rostro, Señor. Déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido. Al verte así, caigo rendido. Puedo sentir tu amor. Profunda herida, Señor. Profunda herida en tu costado, que una lanza de soldado con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mí. Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Todo lo diste por mí, Señor. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Oh, Señor, tanto has sufrido, Señor, por nuestra salvación. Lo menos que podemos darte es nuestra vida, Señor, rendida a ti. Déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido. Al verte así, caigo rendido. Puedo sentir tu amor. Profunda herida en tu costado, que una lanza de soldado con todo el
verte así, me quiero rendir a ti. Dile gracias al Señor. Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Gracias, Señor, te entrego mi corazón. Al verte así, me quiero rendir a ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti. Si todo lo diste por mí, yo quiero vivir para ti, mi Señor. Hoy me rindo a ti. Hermoso sacrificio en la cruz, cuando no merecíamos, Señor. ¿Qué es más importante, Señor, que estar contigo? Nada nos separa de tu amor, Señor. Nos rendimos ante tu presencia. ¿Usted está agradecido en esta noche? ¿Está agradecido, hermano? Dele gracias al Señor. ¿Quién más podría haber dado su vida por nosotros? Cuán grande fue tu amor, Señor. Cuán grande, Señor. Te adoramos, Señor. Dele gracias al Señor y un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Bienvenidos para aquellos que acaban de llegar. ¿Con hambre del Señor, hermano? Gloria a Dios. Hoy tenemos cena del Señor, recordando ese hermoso regalo que hemos recibido, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando lo único que merecíamos era el castigo. Esa cruz era para nosotros y nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar. Acompáñeme, hermano, al libro del Evangelio según Mateo.
capítulo 8. Cuando lo tengan, díganme, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante. ¿Lo tiene, hermano? Amén. No me dijo amén. Dice la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Hasta ahí la palabra de Dios. Este pasaje nos muestra muchas cosas. Hay algo que nunca había escuchado mencionar, siempre se habló de los discípulos o de Jesús, pero nunca se habló en sí del barco. Dice que Jesús entró en una barca. En ese tiempo era una barca de pescadores, que no medía más de 10 metros, medía entre 8 y 10 metros. No era tan grande. Entonces decía que en otro pasaje dice que era de noche. Salieron para cruzar al otro lado. En ese momento Jesús, entre que se larga la tormenta y salieron, Jesús se duerme. Y en el momento que se larga la tormenta dice que las olas azotaban el barco, de tal manera que se hundía. El agua había entrado de tal manera que el barco empezó a hundirse. Y ahí los discípulos fueron y tomaron la decisión de llamar a Jesús. Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y yo decía: ¿por qué de poca fe? Resulta que no eran cualquier persona los que subieron a la barca. Eran sobre todo pescadores, personas que sabían, conocían el mar, sabían cuándo podría llegar a alargarse una tormenta, sabían las condiciones en las que partían, tenían conocimiento, pero aún así los tomó por sorpresa. No sabían que la barca podría llegar a hundirse. Hermano, aún con nuestros conocimientos, aún con nuestras experiencias, con nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, a veces las tormentas nos toman por sorpresa. Muchas veces nos toman por sorpresa. Jesús les dice: hombres de poca fe, porque resulta que la nave ya se estaba hundiendo. No lo llamaron a Jesús cuando apenas se largó la tormenta. Lo llamaron a lo último, cuando ya la nave no podía más. Ellos pudieron tomar la decisión de despertarlo en ese momento, Jesús, cuando empezaron los vientos, cuando empezó a moverse más, a sacudirse el agua, pero no. Ellos quizás dijeron: bueno, me entra un poco de agua, vamos a sacarlo. Pero empezó más y más agua. Empezó a hundirse más y más. A veces, hermanos, en esas tormentas esperamos hasta lo último para buscar de Jesús. Como decimos, ¿no? A veces no sabemos con qué problemáticas venimos, con qué asuntos venimos de nuestros hogares. Pero, hermano, yo te aconsejo en esta tarde que si tu barca se está hundiendo, no esperes hasta que esté llena de agua para buscar de Jesús. Jesús no va a estar todo el tiempo diciendo: hola, acá estoy, acordate de mí. Jesús se había dormido y ellos lo buscaron a lo último, en el momento más difícil.
Si hubiesen sido hombres de mucha fe, lo hubiesen buscado apenas empezó esa tormenta. Darnos cuenta de qué situación nos corresponde a nosotros y qué situación entregarle a Dios es muy importante para que esa tormenta no nos termine ahogando, para que esa tormenta se pueda transformar en una gran bonanza. Y siempre estamos esperando eso, ¿no? Esa gran bonanza, que todo esté tranquilo, pero a veces van a venir esas tormentas, hermano. Yo no sé en esta tarde si esas olas se están golpeando con fuerza, si esa tormenta recién empezó, o ya estás con el agua hasta las rodillas, como se dice. Pero recordá que está Jesús esperándote. Tenés que buscarlo. No esperes hasta lo último. Hasta ahí, hermanos, esta pequeña meditación, ¿no?, que teníamos. Recordemos siempre buscar a nuestro Padre, a nuestro Señor, en todo tiempo. Vamos a ir a los anuncios, a este hermoso recordatorio de que la iglesia de Dios está viva y con actividades. Domingos, 18 horas, tenemos nuestra reunión central, de forma presencial y transmitida. Los días miércoles solamente de forma presencial y a las 19 horas, día miércoles. Los días jueves a las 8 de la noche tenemos el discipulado de forma virtual, que lo comparte el pastor Nahuel y su esposa Luciana. También tenemos discipulado los días sábados. Ya le digo la hora, que se me traspapeló un poco. A las 17 horas, bien. Discipulado a las 17 horas, a las 5 de la tarde los días sábados. Preadolescentes tienen reunión los días sábados a las 18 horas. Preadolescentes de 11 a 14 años. Reunión de adolescentes y jóvenes a las 18 horas, también, 15 años en adelante. También recordemos, hermano, lo importante que es llevar las buenas noticias de salvación. Dios nos ha dado esa gran comisión. Así que recordar también que eso es una actividad muy importante de la iglesia, pero también de forma individual. Acercar esa palabra de sanidad, de salvación. Quizás esa sea una forma también de salvar a una persona que se le está hundiendo su barca. Vamos a pasar directamente a los diezmos y a las ofrendas. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 14. Versículo 18. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, estamos hablando de Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Para entrar en contexto, les voy a decir solamente que se armó un gran problema, se habían enfrentado muchos reyes, 9 reyes en total, y hubo un gran problema, ¿no? Imagínense una guerra. Entonces Abraham fue en búsqueda de su sobrino y tuvo una lucha. Entonces Abraham venía de esa lucha. En ese trayecto, sale Melquisedec, este sacerdote, y lo bendice. Y dice
el versículo finalmente, el 20, que Abraham le dio el diezmo de todo. Increíble reconocer la pertenencia de Dios de todas nuestras cosas. Abraham venía de una lucha, de una guerra. Entonces Abraham habrá entendido en esa lucha todo lo que corresponde, ¿no? Una guerra, participar en una guerra, las dificultades, hombres suyos que habrán muerto. Reconocer de que todo lo que Abraham tenía, todo, le pertenecía a Dios. Dice que Dios bendijo a Abraham y Abraham entregó los diezmos de todo lo que él poseía, no de algunas cosas, no de lo que obtuvo esa semana o en el mes, sino de todo lo que él poseía. Y es muy importante, hermanos, reconocer de que Dios es dueño de todo lo que nosotros tenemos, desde lo más pequeño hasta lo de mayor valor en nuestra casa. Dios es dueño de todo. Y si tenemos lo que tenemos, es porque Dios ha compartido con nosotros de sus riquezas. Hermano, lo importante también es preparar ese diezmo, ¿no? Con ese corazón dispuesto, reconociendo de que Dios es el dador de todo. Le voy a pedir a los hermanos encargados de ministrar las ofrendas que puedan pasar. Vamos a orar por estos diezmos y estas ofrendas. Padre amado, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú compartiste con nosotros, por lo que compartes y lo que tú nos seguirás dando, Padre. Gracias te damos por la provisión diaria. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque tenemos un hogar, porque tenemos, Padre, todo lo que necesitamos, Señor. Y si hoy, Padre, está presente algún hijo tuyo, Señor, con necesidades, Padre, yo te pido que tú abras los cielos y que derrames de la abundancia, Señor, de tus riquezas, hasta que sobreabunde, Padre, en la vida de nuestros hermanos. Señor, bendice estos diezmos, estas ofrendas, y para que sirvan, Señor, conforme a tu voluntad, a la extensión de tu reino, Señor, y que hagas conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Bendice a nuestros pastores, Señor. Padre, provee, Padre, para todo lo que necesiten, Señor. Y te entregamos todo en tus manos. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Amén y amén. Pueden pasar. ¿Están? Bien, sean bienvenidos. Saludamos también ahí a través de las redes sociales a aquellos que nos están mirando por las redes, ¿sí? Y en esta tarde-noche tenemos cena del Señor, así que ¿han venido preparados? Bien, bien. Está el papá de Alicia por primera vez allá atrás. Dios les bendiga. Le damos un fuerte aplauso, una bienvenida. Está con nosotros. Y bien, agradecemos a Dios también por poder venir, ¿no? Con confianza, poder seguir adorando a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Bueno, y hoy, sin más ni menos, vamos a pasar a la palabra, ¿le parece? ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde-noche, te damos gracias porque podemos acercarnos, Señor, a tu casa, porque mejor es un día en tus atrios que
que toda una vida lejos de ti, Señor. Y que preferimos, Señor, acercarnos confiadamente, Señor, con corazones sinceros delante de tu presencia, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor, por el propósito por cual es enviada, Señor, en esta tarde, Señor. Tú hables a cada corazón aquí presente y a aquellos que nos están viendo en las redes sociales. Que pueda, Señor, dar fruto y caer en una buena tierra y dar fruto al 100%. Yo te pido esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y bien, el título de esta tarde-noche es Guardándonos de la incredulidad. Guardándonos de la incredulidad. Y vamos a ir a la carta a los Hebreos. Capítulo 3, verso 7 en adelante al versículo 19 vamos a estar dando lectura. Repito, guardándonos de la incredulidad es el título de esta enseñanza en esta noche. Y bien, ¿lo tienen, hermanos? Repito de vuelta, Hebreos, capítulo 3, verso 7 al 19. Y el tema es guardándonos de la incredulidad. Damos lectura, ¿sí? Por lo cual, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Y quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y bien, el autor a los Hebreos acá hace una advertencia contra la incredulidad. Y vamos a ver que sus exhortaciones se van a ir intercalando en medio de su exposición doctrinaria. Empieza a exhortar en contra de la incredulidad y empieza a poner como ejemplo a Israel. Y bien, como cristianos, esta exhortación llega a todos nosotros, porque noten que en el versículo 12 dice, mirad hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esa exhortación llega hacia nosotros. Dice, mirad hermanos, dice. Y la incredulidad, ¿a qué se refiere esa palabra, incredulidad? Tiene que ver con molestia, irritación en el corazón, luchas diarias, desánimo, debilidad y dificultad para creer en Dios. Dificultad para creer en Dios. Se rechaza
lo que Dios dice. ¿Es la incredulidad una afrenta directa a Dios? ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que el que no cree le hace a Dios mentiroso. Y también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por tanto dice, aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay. Por eso la incredulidad es una afrenta directa a Dios. Y es el pecado que nos manda al infierno, la incredulidad. Y voy a analizar esto, ¿no? Por eso dice el autor a los Hebreos, no entró Israel a la tierra prometida. ¿Por causa de qué? De su duro corazón, de su corazón incrédulo. Incredulidad es falta de confianza, falta de fe. Y la incredulidad y la desobediencia van juntitas. Incredulidad y desobediencia van juntas. ¿Sí? Y ese es el resultado, ¿no? Vemos que el autor nos dice, no entraron en el reposo del Señor, por no creerle a Dios. Y bien, y mi pregunta en esta tarde-noche, ¿puede un cristiano caer en incredulidad? ¿Puede un cristiano apostatar de la fe? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero lo importante, hermanos, es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice la Biblia. Dice el Espíritu Santo, claramente dice. Dice, vamos a verlo en 2 de Timoteo. Perdón, 1 de Timoteo. Primer carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente dice, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, la palabra de Dios dice acá, claramente, dice el Espíritu Santo, que sí. Por eso esta advertencia. Hoy cristianos de 30 años empiezan a divagar en su corazón y empiezan a decir, no sé si lo del arca es verdad. ¿Cómo puede ser que un corderito esté con un león? Y empiezan a cuestionar a Dios, ¿no? Decir, no, y empiezan a apostatar, a abandonar y a dejar la infalible palabra de Dios. Empiezan a decir, no sé si lo del pez con Jonás, y empiezan a dudar y a divagar en su corazón y a dudar de Dios. Por eso hace esta advertencia el autor a los Hebreos. No haya entre vosotros corazón de incredulidad, de no creer. Y empiezan a divagar en el corazón. Y algo pasa en sus corazones y es la incredulidad, las que los aparta por no permanecer en la palabra de Dios, por no creerle a Dios y estar cuestionando a Dios si es así, ¿no? ¿Será así? No, para mí, no, tengo 30 años de cristiano, pero ya ves que no, ya esto no es para mí. Y abandonan la fe. Y empiezan y van tras enseñanzas, vení, busca tu milagro, paga tanto. Y eso sí, a eso sí que le creen. Pero a lo que Dios dice, a lo que dice la palabra de Dios, no. Por eso lo importante, dice claramente el Espíritu Santo. Hoy muchos dejan la palabra de Dios y abrazan la psicología, abrazan las enseñanzas de Marx, dejan la infalible palabra de Dios. Por eso lo importante de creerle a Dios, de abrazar su palabra y guardarla en nuestros corazones, de guardar la palabra de Dios.
y le creen a cosas que Dios no dice, ni siquiera afirma. Prefieren creer profecías, entre comillas, ¿no? Que alguien les diga, no, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a alcanzar toda esta ciudad, vas a hacer lo otro, antes de creer a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? A esos profetillas que andan dando vuelta, esos apostolitos, prefieren creerle a eso ante la infalible palabra de Dios. La incredulidad, hermanos, endurece el corazón. Por eso el autor pone como ejemplo a Israel y muestra la actitud que tuvo el pueblo de Israel con Dios. Por eso dice, me tentaron. Y ese me tentaron es que provocaron la ira de Dios. La incredulidad es la que hace que un corazón sea duro, se endurezca. Por eso Israel vagó en el desierto. Anduvo vagando en su corazón. No le creyó a Dios. No confió en Dios. No confió en las promesas que Dios tenía para su pueblo. Por eso anduvo errante en el desierto en su corazón. Y si vamos al libro en el Antiguo Testamento, al libro de Números, vamos a ver que es denominado el libro de las murmuraciones, el libro de las quejas. Nos narra cómo Israel caminó en el desierto, el libro de los Números. Desde cómo sale desde el Sinaí hasta las fronteras de Canaán, a un paso de la tierra prometida. Ahí nomás de entrar al reposo, a la tierra prometida, estaban. Pero ¿qué pasó? Un pueblo que fue elegido por Dios desde el Génesis, un pueblo que fue redimido por Dios, que lo saca de la esclavitud en el Éxodo, un pueblo que fue instruido por Dios y da instrucciones en Levítico, un pueblo organizado por Dios. Ahí lo vemos en Números, cómo Dios empieza a organizar el pueblo con los censos, empieza a distribuir las tribus y vemos cómo un pueblo ya organizado, ya a un paso de la tierra prometida, llega al fracaso. Llegó a la hora del fracaso por no creerle a Dios, por quejarse de Dios, por darle la espalda a Dios y decirle, volvamos a Egipto, designemos un capitán. Se quejaron, murmuraron, se quejaron. Y Dios dijo, me tentaron, estoy hasta acá. Y tuvo que Moisés ahí interceder, ¿no? Y vemos que experimentó el fracaso ahí en Cades de Barnea. Experimentó Israel la hora del fracaso por no creerle a Dios. Habló el Señor y dijo, ¿hasta cuándo me irritará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos, saliendo del Éxodo, abriendo el Mar Rojo? Todas las señales, esa nube que iba de noche, de día y de fuego, la columna. Los milagros que habían hecho. ¿Hasta cuándo, dice, he de soportar con tantas cosas? ¿Hasta cuándo no van a creer? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Y vamos al libro de los Números. Capítulo 4. Perdón, capítulo 14, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor hablando ahí, ¿hasta cuándo no me van a creer? Con todas las señales que he hecho. Y podemos ver a lo largo de la Biblia, los primeros libros, ¿no? En el Pentateuco, cómo Dios obra poderosamente y cómo ellos salen de la esclavitud. Y Dios obrando en milagros, maravillas y prodigios. Y dice, no me creen. El pueblo estaba sumergido, saturado, con quejas, con rebeliones, en contra de Dios, en contra de Moisés. Murmuraba. Una generación murmuradora, incrédula,
desagradecida con Dios e ingrata, Dios se disgustó con ellos y le dijo, ciertamente no entrarán en mi reposo. Anduvieron errantes, fracasaron ahí a un paso de la tierra prometida sin llegar a ningún lado. Si notamos esta historia, podemos ver que Dios da una sentencia. Y ahí en Números 14, Dios da una sentencia. Versículo 23. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 35. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y vemos esta advertencia que nos hace el autor a los hebreos. Y vemos las ilustraciones en el libro de los Números, cómo el pueblo andaba divagando en su corazón. Y la importancia, hermanos, en esta noche de no tener un corazón incrédulo. Ese es el pasaje central en esta noche. Sino creerle a Dios. De dejar a un lado las quejas, las murmuraciones. Y decir, Señor, perdóname, yo te creo, Señor. Por eso la importancia de guardar el corazón. De creerle a Dios, pase lo que pase. Y vieron, ellos no le creyeron a Dios. ¿Y eso qué consecuencias tuvo el no creerle a Dios? ¿Y qué consecuencias tiene el no creerle a Dios? Las consecuencias es la desobediencia. El desobedecer a Dios. Esas son las consecuencias. Y podemos notar ese ejemplo que nos da el autor a los hebreos. Y nosotros, para en estos días decir, cuán terrible es el tiempo perdido fuera de la voluntad de Dios. Cuán terrible es, hermanos y hermanas, el tiempo perdido fuera de la voluntad de Dios. Y el Salmo 95. Nos dice así el versículo 8 en adelante. ¿Lo tienen? Vamos a dar de lectura del 8 al 11, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Mayás, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entrarán en mi reposo. Y vemos, ellos desafiaron la autoridad soberana de Dios. Desafiaron, al no creerle a Dios, desafiaron a Dios. Por eso la incredulidad es una afrenta directa a Dios. Directa a Dios. Se rebelaron en el desierto. Perecieron por su corazón incrédulo. Fueron negligentes, desobedientes. ¿Y saben qué, hermanos? Lo hicieron voluntariamente. Ellos mismos decidieron voluntariamente desobedecer a Dios. No creerle a Dios. Decidieron. Y la incredulidad lo que hace es ver las dificultades. Es queja, ver las dificultades, los problemas que hay, quejarse, murmurar, hablar mal de uno, de otro. Eso hace la incredulidad. Eso es lo que hace. Pero, ¿saben qué? La fe es todo lo contrario. Porque la fe
ve a Dios en medio de las dificultades. La fe le cree a Dios. Por eso, de esta sentencia que Dios da en el desierto, solo 2 personas llegaron a poseer la tierra. Por cuanto hubo un espíritu diferente, dice, mi siervo Caleb, dice, hubo una actitud diferente, un espíritu diferente, dice. Él quedó libre de esa sentencia juntamente con Josué. 2 alcanzaron a entrar en el reposo, en la tierra prometida. Porque ellos fueron los que le creyeron a Dios, hermanos. Fueron los que le obedecieron a Dios y le dijeron, vieron los mismos gigantes, vieron las mismas, la ciudad amurallada, vieron los mismos que los 10 espías que fueron juntamente con Caleb y Josué. Vieron exactamente lo mismo, pero ellos vieron a través de los ojos de la fe. Le creyeron a Dios y sin embargo, por creerle a Dios, por obedecerle a Dios, alcanzaron la promesa de Dios. Alcanzaron la promesa de Dios. Tuvieron una actitud diferente. Confiaron en Dios. Le creyeron a Dios. Mi pregunta en esta noche, ¿le estás creyendo a Dios? ¿O abundan las quejas? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿No? Una actitud diferente. Y vamos a ver, seguir ahí en el libro de los Números. Capítulo 14. Vamos a ver esa actitud diferente de que Dios habla. 14, versículo 24, ¿sí? Dice así la Escritura, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo, dice el Señor, le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Y en el versículo 30, vosotros a la verdad, dice, en el versículo 38, perdón, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ellos 2 fueron 2 espías, uno de cada tribu, ¿no? Fueron a ver la tierra. Dios le da la orden a Moisés. Moisés manda a los espías a que vayan a ver la tierra. Y como les decía hace un instante, ellos 2 tuvieron una actitud diferente. Los otros 10 que vinieron le dijeron al pueblo, no, allá hay gigantes, nos van a devorar, somos nosotros como langostas, le dicen. Y empiezan a dar una pésima notificación. ¿No nos pasa cuando dicen, hermano, vamos a evangelizar, ¿no? Y ¿para qué vamos a ir? ¿Quién te va a escuchar? ¿No? Qué importante, hermanos, creerle a Dios. Vamos, le creemos a Dios. Bueno, 10 dieron un pésimo informe. No, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mirá, no, son gigantes que hay ahí. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para vencerla? ¿No? Y eso lo volcaron al pueblo, hermano. Pero se levanta Caleb y le dice, ciertamente mayor es el que está en nosotros y nosotros vamos a vencer. Le creyó a Dios, hermano. Mientras los otros daban pésimos informes, Caleb le creyó a Dios. Fueron a reconocer la tierra y ellos 2 fueron los que le creyeron a Dios. Vemos los pésimos informes. Solo Josué y Caleb le creyeron a Dios. Ellos vieron las mismas murallas, los mismos gigantes. Sin embargo, a pesar de la pésima actitud incrédula de esos 10, decidieron creerle a Dios. Y vamos a ver cómo Caleb hace una tremenda declaración de fe. Versículo 13-30 del libro de Números. Entonces Caleb
hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿No? Me hace acordar, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Toma esa actitud, Caleb, y le cree a Dios. Por eso, hermanos, debemos creerle a Dios, pese a las dificultades, las situaciones que se levanten. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Se levantó, hizo una declaración de fe ahí, sin duda. A pesar de todo, él esperaba la promesa de Dios y la tierra prometida. Permaneció en la fe. ¿Y saben qué? Así todo pasó tiempo. Pasaron 40 años para que él pudiera alcanzar esa promesa. Aunque tardó, él creyó. Y al creer, tuvo la victoria. Cuando creemos a lo que Dios dice, hermano, tenemos la victoria, hermano. Tenemos la victoria. Le dio la victoria. ¿Saben por qué? Porque él puso su fe en Dios y no en el poderío humano. Puso su mirada en Dios. Él creyó lo que Dios le había prometido. Se esforzó, fue decidido, le creyó a Dios sin duda. Es un hombre de fe, Caleb. Luego de 40 años, vemos cómo recibe esa promesa. Acompáñenme, Josué 14:11. Miren lo que dice Caleb cuando recibe la heredad en Hebrón. Capítulo 14, verso 11 y 12. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Le creyó a Dios, se esforzó, poseyó la tierra, alcanzó la promesa de Dios. Y bien, vemos que también destruyó a sus enemigos y dejó un legado, dejó una descendencia. Y vamos a ver que en esta contraparte de la fe, como la incredulidad lleva a la desobediencia, la fe y la obediencia van juntas, son inseparables. Fe y obediencia. Accionó Caleb en fe y en obediencia. Le creyó a Dios. Y así dejó un legado. Dejó a su descendencia. Y vemos cómo la fe de Caleb y Josué fue la que los protegió de esa sentencia, ¿no? Y es la que habla a nuestros corazones hoy en día. Y es así como nos dice el Espíritu Santo: si oí hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esa fe a estos días nos habla, hermanos, de que hay que creerle a Dios. Gigante que se levante, le creemos a Dios. ¿Sí, hermanos? Y bien, y notamos que la generación, ¿por qué pereció, no? Por la dureza de su corazón, por la incredulidad que había en el corazón de ellos. Y hoy muchos divagan en su corazón, no le creen a Dios, no le creen a lo que Dios puede hacer. Divagan en su corazón, en sus razonamientos. Y ahí están. Pero, ¿saben qué? Dios tuvo que volver a intervenir. Otra vez, ¿por qué? Por el pecado de la murmuración. Tuvo que volver a intervenir
pero esta vez con otra sentencia. Números 21. Versículos 5 y 6. Y de vuelta. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuanto alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué pasó acá? Por eso el Evangelio de Juan dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y notamos que los israelitas se quejaban, murmuraban, no le creían a Dios. Entonces, esto tipifica a Cristo, hermanos, cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto. Por eso todo israelita que miraba con fe a esa serpiente que Moisés levantaba, podía vivir. Y hoy, todo pecador que mira a la cruz de Cristo con fe, puede vivir para siempre. Todo aquel que mira a Cristo, hoy puede venir a Él y vivir para siempre. Porque la Biblia dice: aquel que tiene al Hijo, tiene la vida. Por eso es lo importante de creerle a Dios, de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Murió por mis pecados, por tus pecados, pagó el precio que nosotros merecíamos. Por eso creerle a Dios, por eso el mayor pecado es la incredulidad, el no creer en ese sacrificio, que dice la carta a los Hebreos: una sola vez y para siempre. O tendrán por inmunda, dice también, la sangre del pacto. Por eso es lo importante, hermanos, de creerle a Dios. Bien, no hay mayor aberración hoy en día de negar a Cristo, hermanos, de apostatar, de abandonar a Dios, de no creer en su sacrificio. Y como dice el Espíritu Santo: si oí hoy su voz, no endurezcas el corazón. Debes aceptar a Cristo si no lo tenés en tu corazón hoy, no mañana, hoy, porque el mañana no es tuyo ni mío, el mañana es del Señor. Por eso hoy, si oís la voz de Dios, si el Espíritu Santo te está hablando en esta tarde, noche, no endurezcas tu corazón. Cree en ese milagro que hizo Jesús en la cruz del Calvario y vas a tener vida y vida en abundancia. Por eso hoy, y la incredulidad produce en nuestro corazón no creerle a Dios. Y por eso a nosotros, dice el autor a los Hebreos, que nos queda otro reposo, que Israel no alcanzó a disfrutar ese reposo. Y es el descanso que se encuentra aquellos que vienen a Cristo, aquellos que están en Cristo, alcanzan ese reposo. Ese reposo es estar en Cristo. Por eso Dios ha dado el reposo y hay que entrar en posesión de Él. ¿Y qué hace la incredulidad? La incredulidad impide la entrada a ese reposo. El que no le creas a Dios impide que entres en el reposo que es Cristo. Mientras cuando le creemos a Dios, la fe es la que, por la fe, ¿no?, abre las puertas de par en par para que nosotros mismos entremos en ese reposo. Y hoy
déjame decirte que hoy está disponible. Ha sido reservado para aquellos que creen. No en sus esfuerzos humanos, no en su propia fuerza, sino por la fe puesta en Cristo, hermano. Cuando ponemos la fe en Cristo, tenemos entrada y acceso libremente al trono de la gracia. Pero no por tus esfuerzos, por lo que vos puedas hacer, sino por lo que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario. No por obra para que nadie se gloríe, dice la Biblia, sino por lo que hizo Jesucristo una sola vez y para siempre. Por eso, no por esfuerzos humanos, sino por la fe puesta en Cristo. Y lo que hemos creído, entraremos en ese reposo. Y el contexto inmediato, para ir finalizando, Hebreos. Capítulo 4. Lo voy a leer en otra versión, ¿sí? Hebreos, capítulo 4. Lo voy a leer en versión NBI, ¿sí? Hebreos 4, del 7 en adelante. Dice así: por eso Dios volvió a fijar un día, y dice que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Amén, hermanos. Creo que es clara la palabra de Dios y nos invita a creer y a no divagar en nuestros corazones. A creerle a Jesús. Ella hizo todo por nosotros. Pero qué importante es creerle a Dios y no endurecer el corazón. Tenemos un reposo por el cual, dice, tenemos que entrar. Y cada uno de nosotros, yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo está tu corazón? Y dice la carta a los hebreos, cuidado, hermanos, de no tener un corazón incrédulo. Qué importancia es de tener un corazón limpio y de creerle a Dios, pase lo que pase. De tomar esa actitud que tuvieron Josué y Caleb, una actitud diferente. De dejar las quejas, las murmuraciones a un lado y decirle, Señor, yo te creo a lo que dice tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. Yo creo a lo que vos decís en tu palabra, Señor. Y si vos los decís, Señor, es porque es así, Señor. Porque vos los afirmaste y lo confirmaste con tu palabra, Señor. Por eso te creo, Señor. No por lo que dicen los hombres, sino por lo que tú dices a través de tu palabra. Por eso, si oí hoy su voz, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. Dice claramente el Espíritu Santo a la iglesia. No endurezcas tu corazón, porque el mañana no es tuyo. Te invito a ponerte en pie. En que puedas reflexionar
ante esta palabra. Cierra tus ojos ahí en ese lugar. Vamos en unos instantes a conmemorar la cena del Señor. Y qué importante no tener un corazón de incredulidades. Hermanos, que no tengamos un corazón incrédulo ante nuestro Señor en esta noche. Que le podamos creer a Dios. Y que podamos decirle, Señor, yo te creo. A pesar de esta situación, yo te creo, Señor. No dejaré de poner mi mirada en ti, Señor. Señor, límpiame mi corazón. Necesito de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Tú eres el único que puede transformar mi corazón. Tú eres el único que puede hacerlos trizas y darme un corazón de carne. Un corazón nuevo. Señor, si no te he creído en este tiempo, perdóname. Hoy miro a la cruz de Cristo y me vuelvo a ti de todo corazón, Señor. Para creerte, Señor, para vivir para ti, Señor, para consagrar mi vida para ti, Señor. Quiero consagrar mi vida, Señor, y creerte hasta que tú vengas, Señor. Reflexioná en tu corazón y habla con Dios, orá delante de la presencia del Señor, orá. Clama a Dios con todo tu corazón. Adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Señor, en esta noche poder acercarnos, Señor, y
Y si no has aceptado a Cristo, hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día que puedes aceptar a Jesús y abrir tu corazón. Y no seas duro, dice el Señor, que puedas abrir tu corazón a Él. Si no has aceptado a Cristo, te invito a que puedas hacerlo en esta noche, ¿sí? Ahí donde estás, en el lugar que estés, puedas recibir, decir: Señor, perdóname, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Yo creo en lo que vos hiciste en la cruz del Calvario, una sola vez y para siempre. Pagaste el precio por mis pecados, lo llevaste al fondo de la mar para darme una nueva vida en ti, Señor. Yo creo en ese sacrificio. Yo creo que tu sangre ha sido derramada para perdón de mis pecados. Decíselo al Señor. Yo te creo, Señor, y doy lugar en mi corazón para que tú, Señor, habites por medio de tu Espíritu Santo. Oh Señor, trae salvación en esta tarde, en el nombre de Jesús. Arrebata del mismo infierno las almas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús en esta noche, Señor. Tú tienes poder para salvar a aquel que está perdido, porque tú viniste a buscar lo que estaba perdido. Señor, rompe con todo corazón duro, incrédulo, Señor. Destrózalo, Señor, como tú lo sabes hacer, Señor. Rómpelo, Señor. Ayúdanos en esta noche a creerte, Señor, y a no divagar en nuestro corazón, Señor. Voy a pedir en esta... Vamos a participar de la Santa Cena del Señor en esta noche.